Muy buenos días para todos los estudiantes de grado séptimo. Vamos a iniciar un nuevo periodo, por lo tanto vamos a enfocarnos en terminar la unidad de números enteros en las 2 primeras semanas y nos dedicaremos las restantes 6 semanas a trabajar el tema de los números racionales para completar con los dos conjuntos numéricos de grado séptimo. Les voy a explicar cada una de las semanas qué tema vamos a ver, que ustedes conozcan la guía en sí, todo el trabajo de este periodo. Entonces, en la primera semana vamos a terminar con el tema de radicación en enteros. Corresponde a la unidad de los números enteros, que está para trabajar del 13 al 17 de julio del 2020. Vamos a trabajar en esta parte el tema de radicación de números enteros. La primera clase vamos a comprender la definición de lo que es la radicación. Tenemos como actividades de aprendizaje llenar los cuadros y sacar la regla de cada uno de los cuadros de la información que se llena acá. Lo mismo en el segundo cuadro para sacar el caso 2 o el criterio que se debe tener en cuenta en la radicación. Lo mismo este cuadro en el cual se saca un tercer criterio para la radicación, y el último cuadro entenderlo con el fin de que quede claro cuando pasa este tipo de situaciones. Luego de que se realice en la clase vienen resolver un ejercicio de potenciación teniendo en cuenta cada uno de los criterios anterior mencionados. La clase número 2 es completar un cuadro sobre potenciación con respecto a la radicación, es decir, vamos, como sabemos que la potenciación es la inversa de la radicación, pues vamos a llenar el cuadro completamente y calcular las raíces que se nos presentan acá. En la clase 3 de esta semana vamos a entender perfectamente todas las propiedades de la radicación de los números enteros, cómo se aplican cada una de ellas, entenderlas perfectamente por medio de un ejemplo, para que luego pasemos a resolver y aplicar las propiedades para simplificar estas expresiones matemáticas que se nos presenta con la operación de radicación. La clase 4 de esta semana se deja con el fin de poder entender, retroalimentar o presentar algunos ejercicios de evaluación para cerrar con la nota de la semana y que ustedes terminen de enviarme las evidencias. Eso corresponde a la primera semana. En la segunda semana vamos a trabajar el tema de ecuaciones en enteros. Vamos a cerrar ya la unidad de los números enteros manejando y aprendiendo correctamente el manejo de las ecuaciones, que son ecuaciones aditivas y multiplicativas con números enteros. Tenemos la clase número 1 con sus respectivas actividades. Tenemos la clase número 2 donde vamos a determinar el valor de si es solución de una ecuación, donde buscamos reemplazar los valores que me dan. Y la clase número 3 que es resolver tres sistemas de ecuaciones tipo gráfico, manejo de balanzas que se relaciona con la operación de ecuación. La clase 4 la vamos a dejar para lo que es la retroalimentación, evaluación o revisión de evidencias. La tercera semana nos corresponde ya iniciar el conjunto de los números racionales, es decir, tenemos la definición y características de los números racionales. Ahí vamos a entender qué es un conjunto racional, cómo se denota, cómo se clasifica, cómo se subdivide, qué contiene el conjunto de los números racionales. Tenemos actividades de aprendizaje de la primera semana, entender cuál es la clasificación de los números racionales en forma decimal, qué nombre recibe cada uno de ellos. Resolvemos la actividad de aprendizaje también con respecto a esa. La clase número 2, ejercicios sobre el manejo y clasificación de las fracciones, llevarlo a la forma decimal y luego trabajar las clasificaciones. Lo mismo la clase número 3, resolver ejercicios sobre el manejo de esa temática. Clase número 4, retroalimentación, evaluación o revisión de evidencias.
La semana 4 nos corresponde manejar la representación en la recta y plano de los números racionales. Es decir, vamos a entender correctamente cómo se ubica un punto en la recta numérica y cómo se ubica un punto en forma racional en el plano cartesiano. También tenemos ubicado la semana 1 y 2 para la recta numérica y la semana 3 y 4 para entender perfectamente los puntos sobre el plano cartesiano en forma de racional, forma fraccionaria o forma decimal. En la semana número 5 vamos a trabajar orden de relación en los números racionales. Es decir, vamos a comparar decimales y fraccionarios en forma negativa y positiva teniendo en cuenta las reglas anteriores. La semana 5 corresponde en darle manejo a lo que es relación de orden. Tenemos la clase 1, clase 2 con sus respectivas explicaciones y ejercicios. La clase 3 es para retroalimentar, evaluar o la revisión de evidencias. Viene la semana número 6 que corresponde a la adición y sustracción de los números racionales. Vamos a repasar acá todo el manejo de lo que corresponde a la adición o sustracción de racionales en forma de fracción. Cuando son homogéneas, cuando son heterogéneas, cómo se suman, se restan, cuando tienen signos de agrupación, que es la clase número 2 en esta parte de la semana. Eliminar los signos de agrupación y reduciendo hasta encontrar el resultado, manejando expresiones con fracciones y lo mismo expresiones con números decimales también. Polinomios de números decimales, polinomios de números decimales con signos de agrupación, eliminarlos correctamente. Y vienen los ejercicios y la clase número 4 que corresponde a la retroalimentación, evaluación o revisión de evidencias. En la semana número 7 vamos a enfocarnos en la operación de multiplicación y división de los números racionales. Ahí vamos a comprender perfectamente y a repasar la multiplicación entre números fraccionarios y entre números decimales. Debemos tener en cuenta la ley de signos que ya hemos aprendido, tanto para la multiplicación como para la división. Muy importante comprender también el manejo de operaciones, volver a repasar operaciones con multiplicación de decimales y división de decimales y también las propiedades que corresponden a la multiplicación de números racionales. La clase 4 de esta semana se trabaja división de números racionales, donde también se aplica la misma ley de signos que ya aprendieron en la unidad anterior. Y la semana número 8 nos vamos a dedicar a comprender el tema de potenciación en los números racionales. Entender perfectamente ya con las bases que tienen de los números enteros, que trabajamos el tema en el periodo pasado, lo que es la potenciación de números enteros. Entonces ya podemos ubicarnos y trabajar la potenciación de números racionales. La clase 1 con respecto a la operación de potenciación con sus respectivas actividades. La clase 2, la potenciación de un número racional de la forma decimal con sus respectivas también propiedades que se aplica tanto para los fraccionarios como para los decimales con su respectivo ejercicio. La clase 4 es la retroalimentación, evaluación o revisión de evidencias. Entonces, tenemos acá toda la temática de las 8 semanas para llevar en secuencia cada uno de los temas que corresponde al grado séptimo. ¿Cómo vamos a trabajar durante este periodo? Vamos a utilizar la ayuda del video, vamos a trabajar la clase inversa. Es decir, yo les voy a enviar los videos un día antes, en horas de la tarde, de la explicación para que ustedes puedan bajarlo bien, lo puedan leer, verlo y puedan tratar de comprender qué es lo que se tiene que tener claro de esa explicación. Para que cuando lleguemos a la clase al día siguiente, ustedes puedan trabajar en la clase en el desarrollo de los ejercicios y me estén mostrando cada uno lo que están haciendo para poderles corregir de una. Es decir, yo grabo, envío los videos un día antes de cada clase en horas de la tarde con el fin de que ustedes se preparen, lo vean, comprendan la temática y en horas de clase me hagan los ejercicios respectivos y pueda sacar de una vez las notas por participación de clase
y por entrega de evidencias a tiempo. Esa va a ser la modalidad de este periodo que vamos a trabajar.